Bueno, les damos un cordial saludo, una bienvenida para cada uno de los seguidores de nuestras redes sociales, nuestras plataformas. Saludo especial también para todas aquellas personas que de una u otra forma se conectan a través de este medio Busco en Ti Radio Online, porque recuerda que donde estás no es el final. Continuando con nuestra programación, contamos con la presencia de Angélica Olivares en su segmento Sembrando Palabras de Vida. Así que, Angélica, bienvenida, ¿cómo estás? Hola Jorge, muy buenos días. Gracias por esta bienvenida. Es un gusto estar nuevamente en este escenario, en Busco en Ti, donde estás no es el final, y aquí en Sembrando Palabras de Vida. Recuerda que este tiempo es para nosotros, es un tiempo con el Señor para poder aprender más de su palabra y de sus promesas que Él tiene para nosotros. El conocerlo, eso es lo que va transformando nuestra vida, va cambiando y vamos nosotros avanzando en esa plenitud que Dios tiene para con nosotros. Depende de nosotros, ¿verdad? Dios ya nos dio la bendición, ahora te toca a ti y a mí tomar esa bendición. Y bueno, pues bienvenidos, bienvenidos sean todos, en donde quiera que te encuentres, este es un espacio para ti. Y el día de hoy, en Sembrando Palabras de Vida, hemos titulado Pacto con Abraham. Abraham todavía, todavía Dios en este momento no le cambia el nombre, todavía es Abraham sin esa H. Así es de que, bueno, veíamos la semana pasada acerca de la historia de Abraham, esa historia que nos narra, que podemos ver a través de la palabra viva de Dios, cómo un hombre fue movido de un lugar para llevarlo a una tierra que él no conocía y que esto cómo aplica en nosotros, en nuestra vida el día de hoy. Y puede ser que Dios no te ha pedido que te muevas literal de un lugar, de un territorio a otro, pero sí cuando necesitamos mover nuestro corazón, ¿verdad? Dejar el enojo, dejar la frustración, dejar el no creer, dejar la incredulidad, ¿verdad? Dejar aquellas cosas que nos están frenando para conocerlo a Él. Porque finalmente cuando tú y yo podemos conocer más de nuestro Creador, y poder estar en su presencia, nuestro corazón se vuelve un adorador, porque al conocerlo, al conocer su grandeza, conocer su soberanía, conocer al Rey de Reyes y Señor de Señores, va cambiando y va transformando nuestra vida. Bueno, veíamos la semana pasada que a Abraham se le conoce como el padre de la fe. ¿Por qué? Porque él le creyó a Dios. Y quizá tú y yo tenemos muchas creencias, ¿verdad? Creemos en muchas cosas por la cultura en la que hemos crecido, por las ideas, ¿verdad? Que también a lo largo de nuestra vida hemos ido formando, pero aquí lo importante es creerle y confiar en Dios, el que nos formó, con sus manos nos hizo, Él es, a Él es al que tenemos que creer como primera instancia y confiar en Él. Y bueno, quizá para ti, para mí decimos, como ese hombre que encontramos en los evangelios y que hoy en día hasta lo mencionamos en muchas sociedades, decimos que como Tomás, ¿verdad? Hasta no ver, no creer. Y ese es el punto, que nosotros queremos verlo con nuestros ojos físicos. Y puede ser que sí, a través de su creación, cuando volteamos a ver los cielos, las montañas, los mares, los arroyos, los ríos, las cascadas, las flores, y podemos ahí ver su creación con nuestros ojos físicos, pero Dios no quiere que solamente nos quedemos en eso hasta ahí, sino que todavía podamos verlo más porque Él es espíritu y al saber que Él nos creó a su imagen y semejanza, nosotros somos espíritu. Somos espíritu, tenemos un alma y habitamos en un cuerpo. Y no al revés, porque si no, nos perdemos en todo lo que es nuestros ojos físicos ven. Y lo que nuestros ojos físicos ven a veces no es tan grato, ¿verdad? Vemos violencia, vemos abuso, vemos tantas cosas que nos espantan, nos aterrorizan, pero cuando nosotros nos acercamos a Dios, vemos que hay un Dios Padre que nos ama y podemos nosotros acercarnos a ese amor. ¿Por qué? Porque Él se acercó primero a nosotros. Nosotros quizá entendemos el amor bajo los conceptos que hemos aprendido,
pero a través de la escritura nos revela que el amor es una persona. Y es ahí donde está nuestra fe, en esa comunión y en esa relación con Dios. Así es de que tú y yo tenemos que aprender a relacionarnos con Dios. Hay personas que se les facilita mucho las relaciones interpersonales, pero vemos otras que nos cuesta trabajo. Bueno, pues Dios quiere que nosotros aprendamos, que seamos renovados en esos conocimientos que tenemos, y el conocimiento lo vamos a encontrar en la palabra, porque la palabra es viva y porque la palabra es Cristo, es Cristo a través de esta herencia que nos ha dado a través de su palabra. Bueno, entonces su fe de Abraham fue contada por, por justicia. Ahí es donde vemos la mano de Dios Todopoderoso cambiando una vida, cambiando el corazón de un hombre para bendecir no solamente a él, no solamente a su esposa, no solamente a su familia, sino a todas las familias de la tierra. Bueno, entonces habíamos leído el pasaje, el capítulo 14, donde Abraham, ahí es donde nos quedamos, donde Abraham defiende al saber que su sobrino Lot había caído prisionero por algunos reyes que habían atacado la ciudad donde el sobrino vivía. Y hablábamos de que nosotros nos podemos, o mejor dicho, nosotros somos, al conocer al Dios Todopoderoso y a nuestro Señor Jesucristo, interceder, interceder y actuar a favor de nuestra familia, ¿verdad? Como lo hizo Abraham en cuanto supo que su sobrino había caído prisionero. Pues la condición de prisionero obviamente lo limita de estar en libertad, ¿verdad? Bueno, pues Abraham inmediatamente actuó y fue y rescató. Dice el versículo del capítulo 14, versículo 14, dice, oyó Abraham que su pariente estaba prisionero, y en el versículo 16 dice, y recobró todos los bienes y también a Lot y sus bienes y a sus mujeres y demás gente. Eso fue lo que movió. Yo creo que eso es lo que le pedimos a Dios, ¿verdad? Que Dios ponga en nosotros ese querer como hacer para rescatar, no solamente a los de nuestra propia familia de sangre, sino también a los hermanos en la fe. Porque a veces también hermanos en la fe sabemos que han estado, reconocen a Dios, están con Dios y pasa una situación, una aflicción, y se apartan, es decir, caen en esa prisión en el cual no se sienten libres, no quieren acercarse a Dios, y nosotros podemos interceder a favor de nuestros hermanos. Bueno, al final de este capítulo hay un momento con Dios, y y lo vamos a leer, capítulo 14, versículo 18 y 19. Y esto es algo que tú y yo tenemos que como respirar, como cuando respiramos aire puro, y que nuestros pulmones se llenan, y que hay un sentir de que estamos vivos. Porque hay un momento en el cual, después de que Abraham derrota a esos reyes que habían atacado donde vivía Lot, resulta que llega un momento en que se encuentra con un sacerdote llamado Melquisedec, dice la escritura. El versículo 18 dice, entonces Melquisedec, rey de Salem y sacerdote del Dios Altísimo, sacó pan y vino. Estas dos palabras, pan y vino, ¿no te recuerda a alguien? Yo sé que sí, sí, ¿verdad? A nuestro Señor Jesucristo, sí. Él, cuando en la última cena ahí con sus discípulos, ¿verdad? Y él saca pan, lo parte y les dice, este es mi cuerpo, ¿verdad? Que es entregado, dice, por muchos. Y también toma la copa de vino, y dice, y esta es mi sangre que será derramada, ¿verdad? Para él, para el perdón de los pecados. Así es de que este sumo o este sacerdote es nuestro Señor Jesucristo, ese sumo sacerdote que intercede
a favor de nosotros. Bueno, pues desde aquí estamos viendo en el libro de Génesis cómo, cómo nos habla de la obra de nuestro Señor Jesucristo. Entonces, dice aquí el versículo, reitero, dice que entonces Melquisedec, rey de Salem y sacerdote del Dios Altísimo, sacó pan y vino. Y fíjate, el versículo 19, esto tiene que ser para ti y para mí. Dice, y le bendijo. ¿A quién? A Abraham, diciendo, bendito sea Abraham del Dios Altísimo, o sea, que le pertenece, que es, le da esa bendición, dice, creador de los cielos y de la tierra, ¿no? Hablando, dice, diciendo, bendito sea Abraham del Dios Altísimo, creador de los cielos y de la tierra. Imagínate que hoy nuestro Señor Jesucristo nos da esa bendición como ese sumo sacerdote y nos dice, eh, bendito, bendito seas tu nombre, ¿verdad? En el caso, bendito sea Angélica, mi nombre, del Dios Altísimo. O sea, nos da una pertenencia, nos dice, Él es tu Dios, Él es tu Dios y el Altísimo, el que creó los cielos y la tierra. Y en el versículo 20 dice, y bendito sea el Dios Altísimo que entregó tus enemigos en tu mano. Esos enemigos que se habían convertido para Abraham, Dios los bendijo. Así es de que no solamente Melquisedec, el sacerdote, bendice a Abraham, bendice también a Dios diciéndole esto. Él es el que te entregó a tus enemigos. Y aquí es donde tú y yo necesitamos saber que Dios está con nosotros y que nos ha dado la victoria sobre nuestros enemigos. Él nos ha dado esa bendición para contra nuestros enemigos, es decir, danos la victoria. ¿Y de quién es la victoria? ¿Quién ganó en la cruz por tu vida y la mía? Jesucristo. Jesucristo, de Él es el que venció, de Él es la victoria y en Él podemos nosotros tener esa victoria. Al momento en que nos reconocemos como esos hijos hacia el Padre, porque dice la Escritura que para que lleguemos tú y yo al Padre, Cristo, Jesucristo es el camino, es la verdad y es la vida. Ahí, por ahí, ese es el único lugar por el cual nosotros podemos llegar, podemos dar esos pasos en fe, caminando en Cristo Jesús para llegar al Padre. Y bueno, entonces vamos a continuar eh, con el capítulo siguiente, que es el capítulo 15. Y aquí, fíjate que es algo muy, muy, muy hermoso de parte de Dios porque Dios le da una promesa a Abraham y esa promesa tiene que ver con algo que había un anhelo en el corazón de Abraham, pero que aun cuando había ese anhelo en el corazón de Abraham, no sucedía, no, él no lo tenía. Ese anhelo de Abraham era tener, era tener un hijo. Y pues no lo tenía, entonces Dios promete a Abraham un hijo. Y te acuerdas que también habíamos leído que Dios le dice que serán benditas todas las familias de la tierra, ¿no? Por medio de él. Y bueno, pues él dice, sí, está muy bien, pero ¿cómo es que me vas a dar un hijo? Pues es algo imposible, o sea, no puede ser. Es más, conforme pasa el tiempo, es menos probable que yo pueda tener un hijo. Pues déjame leerte estos versículos del 1 al 7 porque cabe que tú y yo pongamos toda nuestra atención en estas palabras de esta promesa a Abraham. Porque Dios promete a tu vida y a la mía. ¿Tú lo crees? ¿Verdaderamente lo crees? ¿Confías en que Dios tiene palabras, tiene promesas para tu vida? Yo lo creo. Bueno, pues vamos a poner atención a esta porción de la escritura que es viva y que nuestro corazón y nuestro espíritu lo reciba y transforme, ¿verdad? Esa incredulidad en nuestro corazón y nos lleve a confiar en Dios. Dice, después de estas cosas vino la palabra de Jehová a Abraham en visión, diciendo, no temas. Entonces, ¿cuál es nuestro primer punto?
primero, oír la palabra de Dios. Y segundo, no temas, dice Abraham, yo soy tu escudo y tu galardón será sobremanera grande. ¿Escuchaste? ¿Sí escuchaste? Bueno, quiero volvértelo a repetir. Después de estas cosas, vino la palabra de Jehová a Abraham en visión, diciendo, es decir, Dios habló, como hoy nos está hablando a ti y a mí Dios, no temas, Abraham, no temas, Angélica, no temas, Jorge, no temas, cual sea tu nombre, yo soy tu escudo y tu galardón será sobremanera grande. Y respondió Abraham, Señor Jehová, ¿qué me darás diciendo, perdón, qué me darás siendo así que ando sin hijo? Y el mayordomo de mi casa es este Damasceno Eliezer. Dijo también Abraham, mira que no me has dado prole, o sea, hijos. Y he aquí que será mi heredero un esclavo nacido de mi casa, refiriéndose a Eliezer. Luego vino a él palabra de Jehová diciendo, no te heredará este, sino un hijo tuyo será el que te heredará. Y lo llevó afuera, dice, y le dijo, mira ahora los cielos y cuenta las estrellas, si es que las puedes contar. Y le dijo, así será tu descendencia. Y yo no sé si a ti te ha pasado, pero cuando hay ese diálogo con Dios, cuando tú y yo entramos en esa presencia y solamente estamos con Dios a solas, en ese momento donde le abrimos nuestro corazón y le decimos, Señor, ¿cómo es que me vas a dar esto? Sí, mírame, mi casa, mi familia, mis hijos, mi situación económica, mi situación familiar, mi situación de salud. Pero en esa intimidad Dios siempre responde y dice la escritura que Él tiene planes de bien para ti y para mí. Es más, tiene pensamientos de bien para ti y para mí. Él es, por eso es a Él al que necesitamos escuchar tú y yo. No la situación por la que estamos viviendo, porque en este caso Abraham le dijo, Señor, pues, ¿de dónde? Pues no tengo hijos y me darás acaso de alguien que es mi esclavo. O sea, ¿cómo? ¿Cómo es que tú me vas a hacer ese galardón y cómo es que tú me vas a bendecir? Pero recordemos que le dice, no temas, yo soy tu escudo, yo soy quien te protejo y yo soy quien te estoy dando esa promesa, Dios. Por eso es que tú y yo necesitamos confiar en Dios, confiar en su palabra y en las promesas. Y bueno, pues obviamente tenemos que, ¿verdad?, acercarnos a la palabra y escuchar con atención lo que hoy Dios tiene para ti y para mí y lo que Dios quiere hablar hoy en nuestras vidas. Ahí en esa situación que tú y yo todavía no vemos resuelta, en esa situación que todavía no alcanzamos a ver con nuestros ojos, pero vamos a leer el siguiente versículo después de que le dice, Dios lo lleva, lo saca afuera y le dice, mira las estrellas, así será tu descendencia. Si puedes contarlas, no, pues hoy tú y yo no podemos ver esas estrellas porque hay muchísima contaminación en el aire, en las ciudades que tú y yo vivimos, pero es una bóveda, es un lugar increíblemente, hoy en día quizás la gente más joven, me refiero a la mejor entre la edad en que nació en el 2010, por ejemplo, pues son gente muy joven que no ha alcanzado a ver, quizás solamente en libros, ¿no? O en alguna fotografía, pero es un increíble momento de cómo el cielo es lleno de estrellas, abunda, no se pueden contar, en pocas palabras, ¿verdad? No se puede contar. Bueno, ok, entonces vámonos al versículo 6 de este capítulo 15, dice, y creyó a Jehová y le fue contado por justicia.
Qué tremendo versículo. Esto verdaderamente tú y yo tenemos que meditarlo, tenemos que, más allá de memorizarlo, creerlo. Creer que es Dios hablando a nuestras vidas y que nos será contado por justicia, cuando nosotros le creemos a Él, porque Él es justo, porque Él es nuestro creador, como leíamos al inicio cuando el Melquisedec lo bendice, ¿verdad? Le bendice, le dice, tú le perteneces al Dios Altísimo, al que creó los cielos y la tierra, dándole pues esa identidad, ¿verdad? Bueno, y este versículo, que es versículo capítulo 15 versículo 6 en pocas palabras, esto fue algo increíble y que partió, que conmovió la vida de Abraham al escuchar decir, mi corazón cree en ti, en lo que tú me estás diciendo, aun cuando no lo puedo ver, aun cuando no me lo puedo ni imaginar, pero si tú lo dices, yo te creo. Y por eso le fue contado por justicia. Bueno, ahora nos vamos a ir más adelante en este mismo capítulo, pero ahora vamos a irnos al versículo 18, casi al final de este capítulo. Dice que en aquel día hizo Jehová un pacto con Abraham. Y Dios es un Dios de pactos, es un Dios que, que nos da una palabra y que la asegura y que dice, no va a cambiar porque mi palabra permanece y es eterna. Y si yo te prometí, yo lo voy a cumplir. Y en nuestra carne hay esa batalla todos los días, pero cuando Dios nos habla y nos recuerda que sus promesas son sí y sí y son amén. O sea, cuando nosotros decimos, Señor, amén, Señor, estoy de acuerdo con esa promesa que tú tienes para mí, porque sé que son promesas para bien de mi vida, para bien de lo que tú hablas a mi familia, ¿verdad? A la sociedad en la que vivo. Y entonces dice, en aquel día hizo Jehová un pacto con Abraham. ¿Cuál es ese pacto que Dios hizo para contigo y para conmigo? El amor, su amor inagotable, su amor eterno, que es su Hijo Jesucristo. Es ese pacto, es un nuevo pacto que nuestro Señor Jesucristo, a través de esa obra redentora en la cruz, trajo para tu vida y para la mía. En tu vida y en la mía hay redención. Hay esa redención que nos habla de que Él se puso en tu lugar y en mi lugar porque la paga del pecado era la muerte. Y sin embargo, Dios nos da vida eterna en nuestro Señor Jesucristo. Él pagó el precio por ti y por mí para que tengamos esa vida eterna en Él, esa vida eterna. Bueno, entonces dice un pacto con Abraham y le dice, reitero, voy a leer, dice, en aquel día hizo Jehová un pacto con Abraham diciendo, a tu descendencia daré esta tierra. ¿Te acuerdas cuando veíamos la semana pasada que Dios le dice, Dios habla a Abraham y Dios le dice, deja a tu parentela, que yo te llevaré a una tierra donde tú vas a heredarla? Bueno, pues aquí dice que Dios hace ese pacto, le dice, reitero mi promesa que te hice. Aquí mismo yo te reitero que y hago mi pacto contigo que esta tierra vas a heredar su descendencia. Dice, y le dice, desde el río Egipto hasta el río Grande, el río Éufrates. O sea, le indica de dónde a dónde. Y el amor de Cristo es así. Dice que si nosotros pudiéramos entender lo ancho, lo profundo, lo alto, todo cuanto es el amor de Jesucristo. Es inmenso, es muy grande. Aquí le dice, tú vas a heredar esta tierra, desde aquí y hasta acá y todo. Y mira, le dice en el 19, la tierra que es de los ceneseos, ceneseos, los cadmoneos,
Versículo 20, los heteos, los fereceos, los refaítas, bueno, 21, los amorreos, los cananeos, los jerjeseos y los jebuseos. Bueno, como diría mi pastor, y todos los feos. O sea, había quien estaba habitando en ese lugar y Dios le dijo, yo te voy a dar, yo te voy a dar ese lugar que está habitado por otros, yo te lo voy a dar. Porque esa tierra yo te la prometí a ti y a tu descendencia. Quien la va a heredar es tu descendencia. Así de que hay herencia para ti y para mí, sí. La herencia que nuestro Señor Jesucristo nos da es herencia de vida eterna. ¿Y qué más podemos pedir? Que Dios nos ha dado a través del amor de Jesucristo, de ese sacrificio, riquezas en gloria. Por eso, para ti, para mí, hoy en día, el pedir sabiduría, el pedir entendimiento, para que podamos nosotros en esa sabiduría, en ese temor a Dios, porque la Escritura nos dice que la sabiduría es temor, temor a Dios, pero un temor de reconocer quién es Él, y para eso pues necesitamos, obviamente, conocerlo. Bueno, también te quiero leer otro versículo, pero esto ya está en el libro de los Hechos y está en el capítulo 7, versículo 5, porque nos habla precisamente de esto y dice, y no le dio herencia en ella, ni aún para asentar un pie, pero, o sea, no se lo dio en ese momento a Abraham, dice, pero le prometió que se la daría en posesión y a su descendencia después de él cuando él aún no tenía hijo, cuando aún él no tenía, tuvieron que pasar años y eso lo vamos a ver el siguiente miércoles, así es de que te animo, no te lo pierdas. Vamos a ver precisamente ese momento cuando aquí vemos la promesa de Dios, el pacto de Dios con Abraham y hasta este momento todavía Abraham no tenía hijo. Y ahí es donde tú y yo tenemos que mover nuestro corazón a confiar en Dios, a confiar en sus promesas, a confiar en lo que Él dice para tu vida y para la mía. Y me gusta leer y que podamos estudiar esta porción porque Dios es un Dios personal, como lo fue con Abraham. Dios se acercó a Abraham, le habló a Abraham, le prometió a Abraham, hizo pacto con Abraham, como también lo hace con cada uno de nosotros, de una manera personal, que le conozcamos, que tengamos esa comunión con Dios y no solamente en los momentos críticos de nuestra vida que nos acordemos de Él, cuando queremos que recibamos su ayuda. La ayuda de Dios está todos los días al alcance de nuestra mano, porque Él ya nos dio la bendición. ¿Qué tenemos que hacer tú y yo, como lo leímos? No temer, saber que Él es nuestro escudo y que Él obrará para bien de nosotros. ¿Lo creemos? Bueno, pues muchas gracias. Gracias por estar con nosotros. Recuerda que tenemos una cita el próximo miércoles, sí, aquí. Donde estás no es el lugar. Nuestro segmento, Sembrando Palabras de Vida. Hasta luego.